María Alejandra, empezamos ya, yo creo. Sí, señora. Ah, bueno, sí, porque se nos coge el tarde. Son las 7:04. Listo, doctora. Entonces, Gracias. vamos a iniciar. Buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a una nueva cápsula pediátrica, este espacio académico de los residentes de pediatría de la Universidad del Bosque. En esta oportunidad tenemos la oportunidad de contar con la fortuna de la compañía de la doctora Danitza Estela Madero. Ella es neumóloga pediatra, especialista en docencia universitaria y coordinadora María del, Alejandra, empezamos ya, yo creo. ay, y coordinadora del Programa Nacional de Educación en Fibrosis Quística de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, que hoy nos hablará sobre crisis asmática más allá del manejo en el servicio de urgencias. Doctora, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Con muchísimo gusto, para mí es un placer. Ustedes saben que son mis residentes queridos y a todos los recibo con mucho cariño y me alegra enormemente volver a ver a muchos de los que no he visto hace harto, que rotaron ya por el hospital. Voy a hacer una charla didáctica desde el punto de vista que vamos a basarnos en un caso clínico y vamos a desarrollarlos en el curso de la charla. Pero que también quiero que se lleven como mensajes claves en el manejo de la crisis asmática en el paciente pediátrico en diferentes escenarios, no solamente en el escenario del paciente que llega a urgencias, sino también en el escenario del paciente hospitalizado por crisis o el que ya lo necesitamos llevar a cuidado intensivo. Entonces, para empezar a desarrollar este tema, tenemos un pacientico que nos llega al servicio de urgencias de 6 años. Este niño tiene, como muchos de los pacientes pediátricos, un fenotipo atópico, que es el asma que predomina en los niños. Acude a urgencias por presentar tos y dificultad respiratoria. Tiene una madre asmática. Él ha presentado crisis de broncoespasmo desde el año de edad y tiene rinitis desde los 3 años. A los 4 años, en un estudio del pediatra le hicieron una IgE que estaba elevada. Tiene unas pruebas cutáneas positivas para alergenos hechas a los 5 años y está positiva para ácaros y para dermatofagoides farinae. Entonces se le hace un diagnóstico con los criterios claros de atopía que tiene, de un asma IgE dependiente con sensibilización a los ácaros. 48 horas antes de ingreso al servicio de urgencias, presenta tos seca que se va aumentando de intensidad progresivamente, volviéndose diurna y nocturna, y en las últimas 12 horas empieza a aparecer dificultad respiratoria, dada por taquipnea y sibilancias audibles a distancia, que es lo que ya les preocupa a los padres. Ellos habían iniciado 2 días antes salbutamol cada 4 horas con cámara espaciadora con máscara. El niño tiene 6 años y observan una pobre respuesta al manejo con el beta-2. Cuando ingresa al servicio de urgencias, estaba en regular estado general, consciente, alerta, en buen estado de conciencia, peso de 23 kilos, una temperatura de 37,4, una frecuencia respiratoria de 35, ponga mucha atención a los signos vitales, la frecuencia cardíaca en 118 y una saturación de 86. Entonces estaba taquipneico con tiraje intercostal, no subcostal ni supraesternal. A la auscultación tenía una disminución generalizada de los ruidos respiratorios y sibilancias inspiratorias y expiratorias bilaterales. Pongan atención a ese dato. Y el resto del examen físico era normal. Los ruidos cardíacos estaban normales. Entonces vemos acá el escenario clínico de un paciente que se presenta muy frecuentemente en el servicio de urgencias. ¿Qué tan frecuente son las crisis asmáticas? Pues claramente son 2 millones de las visitas de urgencias al año son producidas por crisis. El 10 al 20% solamente requieren hospitalización, pero algo muy importante, el 10 al 20% pueden recaer en las 2 primeras semanas después de la crisis. Eso es algo que tenemos que recordarlo para estar atentos a cómo vamos a hacer ese plan escrito para la casa. La piedra angular del tratamiento para la crisis asmática son los beta-2 agonistas, porque lo que ocurre es una broncoconstricción. Por lo tanto, la única manera en la que mejoramos el estado clínico del paciente, la dificultad,
y el trabajo respiratorio es manejando el broncoespasmo. Por eso es la piedra angular del tratamiento para la crisis. ¿Y por qué damos los esteroides? Porque la crisis es el culmen de un estado de inflamación importante, que nos hace que empiece a producirse una serie de mediadores que van a producir obstrucción bronquial, aumento de moco, secreciones, edema bronquial severo, que nos condiciona la clínica del paciente y que debemos manejar para nivelar la inflamación y hacer que el paciente salga adelante. Por eso no vamos a sacar al paciente de la crisis con el esteroide, lo vamos a sacar es con el beta 2. Se han hablado de muchos fenotipos en diferentes enfermedades, en situaciones clínicas, en condiciones. En este caso, hablamos de fenotipos del paciente que llega con crisis asmática. ¿Qué tipo de pacientes vemos en la clínica? Vemos un tipo de paciente que es el paciente que tiene una enfermedad subtratada, subreconocida. Los papás no han hecho conciencia de enfermedad, piensan que les dio un episodio de broncoespasmo y nunca más les volví a repetir. Y por lo tanto, al no tener conciencia de enfermedad, no tienen tratamiento o están subtratados por prevención hacia los medicamentos. Podemos tener otro tipo de pacientes, el paciente que tiene una enfermedad estable, que lo llevamos súper controlado, está en seguimiento con neumología, lo ve su pediatra, pero que de un momento a otro tiene un evento severo, un factor desencadenante fuerte. Por ejemplo, madre que resuelve darle Baygon, echarle Baygon a su chiquita para los piojos. Esta niña venía muy bien con un tratamiento controlador en desescalonamiento y de un momento a otro hace esta crisis severa que requiere cuidado intensivo. ¿Por qué? Por el factor desencadenante que lo ocasionó. Pero la otra categoría de paciente, que es el más severo, que es el que tenemos que estar muy juiciosos y acuciosos y sobre todo actuando rápidamente, ese paciente con una enfermedad severa, con un asma severa, porque tenga un fenotipo atópico muy severo, un fenotipo con asma obesidad, un fenotipo con comorbilidades no tratadas o un asma refractaria a esteroides o resistente a esteroides, que la vemos gracias a Dios muy raro en pediatría, pero que debemos tenerla presente porque puede llegarnos muy frecuentemente en crisis severas. Estos son los pacientes que tienen niveles de leucotrienos altos E4 y C4. Son pacientes que tienen obstrucción generalmente muy severa al flujo aéreo, que a veces responden y que por la inflamación tan severa puede que no respondan. O son pacientes que tienen hiperosinofilia severa, que tienen la triada de pólipos nasales, sinusitis e intolerancia a los AINES. Entonces, en estos tres fenotipos que debemos reconocer está qué tanto esperamos que mejore el paciente rápido o no rápido de la crisis. Porque si es un paciente que viene con una enfermedad subtratada, muy inflamado, llega a crisis, pero nos cuesta trabajo mejorarlo. Si es un paciente severo que tiene todos estos factores claves, nos va a costar trabajo mejorarlo y nos toca correr. De pronto aquel que es muy benigno, aquel que nos hace quedar bien, ese que a los 2 días está perfecto después de haber estado de pronto en intermedios, o aquel que de pronto llegó muy malito y a las 24 horas lo tenemos muy bien, es el paciente del fenotipo 2. Cuando abordamos un paciente con crisis asmática, debemos utilizar un sistema de clasificación que nos sirve para definir muchos aspectos en el manejo, dónde lo vamos a manejar al paciente, qué tanto vamos a usar más o menos intervenciones y asimismo hacer un seguimiento de la respuesta al tratamiento. Se han utilizado diferentes puntajes clínicos. El mejor puntaje validado en pediatría es el índice de score pulmonar, el cual se modificó para poder ajustarlo de acuerdo a la edad y que tiene varios ítems que debemos recordar y que son fáciles de recordar. La saturación de oxígeno, el uso de músculos accesorios, la relación inspiración-expiración, la presencia de sibilancias y los signos vitales. Por eso les decía, pónganle mucha atención a los signos vitales en crisis asmática, que son frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria y saturación. Porque con base a los grados de diferentes de afectación de estos signos vitales, vamos a clasificar la severidad del paciente. Si el ítem no está presente, es decir, está normal, vamos a hacerle un puntaje de 0.
En la medida en que está más importantemente comprometido, vamos a poner 1, 2 o 3 de acuerdo a la severidad. ¿Qué es importante y por qué es valioso este puntaje clínico? Porque nos separó los pacientes por edad. Y eso es algo súper clave porque nos separa a los niños menores de 3 años, de 3 a 6 años y mayores de 6 años para poder clasificarlos de acuerdo al índice pulmonar porque sus signos vitales van a ser diferentes y su trabajo respiratorio puede ser diferente. Vemos entonces nuestro paciente que tiene más de 6 años. Este niño nos llega con un índice de score moderado. ¿Por qué? Porque tiene claramente una saturación menor a 85%, entre 85 estaba en 86%, tiene uso de músculos accesorios leves, tenía tirajes intercostales bajos, tenía una relación inspiración-inspiración prolongada, siendo el tiempo expiratorio prolongado, había sibilancias inspiratorias y expiratorias, su frecuencia cardíaca estaba en 118, su frecuencia respiratoria eh, en 36. Por lo tanto, tiene un índice de score pulmonar que para saturación nos da 1, uso de músculos accesorios, otro puntaje sería 2, la relación inspiración, otros 2 serían 4, las sibilancias, otros 2 serían 6, frecuencia cardíaca de 118 que le da para un puntaje de 1, 7 vamos acá, y una frecuencia respiratoria de 38 que nos daba para claramente otros 2. Entonces sería 2, 4, 6, 7, 8 y 9 en el puntaje clínico. Si el paciente está entre 7 y 10, tiene una exacerbación moderada. Vamos a quedarnos ahí con esto, que es nuestro caso clínico, para decidir luego cómo lo vamos a manejar. Hay varios criterios de hospitalización que debemos tener en cuenta cuando abordamos un paciente con crisis asmática. Y es ese paciente que ingresa al servicio de urgencias que a pesar de 8 horas, 12 horas de manejo persiste con dificultad respiratoria. El tiempo va a depender básicamente de la dinámica de los servicios de urgencias, porque hay servicios de urgencias donde dejan al paciente 24 horas, otros donde solo lo dejan 6 horas, otros donde los dejan 12 horas para darle el chance de no hospitalizarlo. Pero ese paciente que al final de ese periodo de observación persista con dificultad debe hospitalizarse, independiente de que sature bien. Tengan mucho cuidado con mandar a casa niños con dificultad respiratoria por leve taquipnea, así saturen bien, porque se les van a regresar. Ese paciente que empieza a ver que a las 2, 3 horas empieza a empeorarse, ese paciente tiene que estar hospitalizado para vigilancia. O un paciente que claramente tiene criterios para UCI, que lo vamos a definir ahorita después. Hay obviamente la saturación, si el paciente está hipoxémico, intolerando la vía oral, con una deshidratación o dificultad en rehidratarse, ese paciente debe quedar hospitalizado. Asimismo, cuando tiene un monitoreo de pico flujo ambulatoriamente y vemos que hay una variabilidad en el PEP mayor al 20% o un PEP post tratamiento menor al 40%, ese paciente de reducción del PEP, ese paciente debe estar hospitalizado. Hay varias cosas que nos deben hacer tener alarmas cuando abordamos a estos pacientes en el servicio de urgencias para decidir si los hospitalizamos o no, o qué tan rápido los hospitalizamos. Es el paciente, por ejemplo, que tiene ese PEP que se redujo más del 40% post-tratamiento, el que tiene historia de intubación por asma, pilas con ese chico, es mejor dejarlo hospitalizado para estar atentos a si se empeora. Si ha tenido crisis en el último año, más de 2 crisis. Si está utilizando esteroides sistémicos en este momento. Si ha usado más de un canister de beta 2 en los últimos 3 meses. Si ha tenido alguna exacerbación que sea por historia de alérgenos alimentarios, si persiste desaturado a pesar del manejo de urgencias, si hay una alteración en el estado de conciencia, tenga mucho cuidado con ese niño que a pesar de que tenga una dificultad respiratoria, tiene dificultad para hablar, está cansado, se nota somnoliento, ese paciente tiene que estar monitorizado. Aquel que tiene mucha alteración en los signos vitales, pero algo súper clave, nosotros no intubamos a un paciente con crisis asmática así tenga un CO2 de 70, ¿sí?
¿Por qué? Porque si tiene un CO2 de 70, pero el chino está hablando, el chico está alerta, el chico no tiene cansancio, no está somnoliento, ese paciente es trabajable y no hay necesidad de intubarlo. Pero al contrario, si ese paciente ya está cansado, ese paciente está somnoliento, así no tenga un CO2 tan alto, lo intubamos y le damos apoyo ventilatorio. Cuando tenemos claramente una radiografía de tórax o una sospecha de una neumonía o un neumotórax, ese paciente debe estar hospitalizado. Vamos a mirar las indicaciones de placa de tórax. La radiografía de tórax es un examen que muchas veces más facilita confusiones que aclara cosas. Por eso, la radiografía de tórax debemos restringirla en realidad cuando hay una probabilidad pretest de encontrar algo en la radiografía que nos modifique el tratamiento. Es decir, un soplo tubárico en la auscultación. El paciente puede tener una telectasia, una hipoventilación en una sola zona, una sospecha de una asimetría o un antecedente claro de una probable aspiración a cuerpo extraño. Entonces, ese paciente no se le niega una radiografía. ¿Cuándo no le negamos una radiografía también? Cuando lo vamos a hospitalizar en UCI. Pero si el paciente va a estar en pisos, no le hagamos radiografía, que se vuelve más un factor de confusión que algo de aclaración. Y al contrario, lo estamos haciendo más uso de paraclínicos que no se necesitan. Tampoco hagamos cuadro hemático, porque va a salir con leucocitosis, generalmente por el estrés, por la deshidratación que pueden tener en el momento de la crisis y tratemos de decidir cuándo vamos a intervenir si tienen atelectasias estos pacientes con crisis asmática. Como les decía, la piedra angular del tratamiento de la crisis es el beta-2 agonista. ¿Y por qué? Porque como vemos, estos pacientes tienen broncoconstricción producida por el estímulo claramente al receptor que hace que se produzca una constricción exagerada del músculo liso a nivel del bronquio. ¿Y cómo vamos a manejar ese broncoespasmo? Pues tratando de cubrir el mayor número de receptores con la intervención terapéutica que hagamos broncodilatadora. Entonces, la filosofía del esquema de agudización es tratar de aumentar la dosis del beta-2 para cubrir más receptores, cubrirlos a su vez en forma muchísimo más seguida, es decir, sostenida durante un periodo de tiempo y además de eso, lograr que de esa manera haya mayor movilidad mucociliar para la liberación de moco, porque los pacientes con crisis asmática se mueren de los tapones de moco. Entonces, la frecuencia del broncodilatador debe ser orientada hacia esa filosofía. Cubrir más receptores, cubrirlos rápido y cubrirlos por periodo de tiempo largo. Por lo tanto, la frecuencia del beta-2 no puede ser cada 3 horas, cada 4 horas para el manejo de una crisis, porque no hacemos nada, no lo estamos sacando de la crisis. Debemos aumentarle la frecuencia para que en un periodo inicial hagamos un cubrimiento rápido y a dosis altas de más número de receptores. Por eso damos de 4 a 10 puff por intervención cada 20 minutos en la primera hora para que de esa manera podamos lograr cubrir más número de receptores. Luego dejamos un intervalo de cada hora, por lo menos unas 6 horas, y no espaciemos el beta-2 mientras el paciente esté hospitalizado a más de cada 2 horas para que logremos sostener una broncodilatación cubriendo un número constante de receptores al tiempo. Y ya para el manejo ambulatorio, ahí sí ya podemos dejarlo más espaciado a cada 3 horas hasta que el paciente mejore la tos. Entonces la filosofía es dosis altas independiente de la edad del beta-2 agonista, tratar de utilizar estrategia broncodilatadora que me permita que llegue a ese beta-2 a la vía aérea teniendo consideraciones especiales en el niño que maneja un menor volumen corriente, su pulmón es más pequeño, tiene menor volumen de distribución y tiene una ventilación más baja y tiene una pérdida muy importante de medicamento, porque en el mejor escenario, que es el beta-2 agonista con inhalador de dosis medida, con inhalocámara con boquilla, que es lo que vemos en un niño mayor de 5 años en adelante, podemos obtener máximo el 30% del beta-2 a pulmón.
luego el 70% se nos va a ir o lo vamos a perder. Por eso es importante escoger la estrategia broncodilatadora que nos asegure que si llega el medicamento, la que tengamos, no importa, pero sí usemos la que aseguremos que sí llega el medicamento. Entonces, se han hecho bastantes evaluaciones de cuál es la forma ideal de administrar el beta-2 agonista y vemos cómo la forma ideal es con inhalador de dosis medida más inhalocámara en los pacientes, óigase bien, que no tienen crisis asmática severa. En esos pacientes, a buena dosis, con buena técnica, podemos lograr una muy buena efectividad del beta-2 agonista, con la filosofía que les dije. Más beta-2 para cubrir más receptores en corto periodo de tiempo por un tiempo sostenido. Por eso usamos el esquema 10 PUP máximo en una primera hora, luego cada 30 minutos por 2 horas y luego cada hora por 6 horas. Ese es el esquema que utilizamos para el manejo de la crisis asmática. Pero si el paciente, óigase bien, está con dificultad respiratoria severa en un estatus asmático, preferimos administrar mejor el beta-2 en forma nebulizada con el beta-2 a dosis altas. En niños de 1 a 3 años usamos 2.5 miligramos, que es medio centímetro del salbutamol en solución para nebulizar. En niños mayores de 5 años usamos 5 miligramos, que es 1 centímetro del beta-2 en solución para nebulizar. ¿Para quiénes? Para las crisis asmáticas severas. ¿Por qué se utiliza el beta-2 en forma inhalada con inhalador de dosis medida e inhalocámara para el manejo de la crisis? Basados en estas revisiones sistemáticas, la primera de ellas fue en el 2004, donde se comparó el beta-2 en forma de inhalador de dosis medida versus nebulizado. En estudio, 22 estudios, en niños, se incluyeron 1.076 pacientes y 444 adultos. ¿Qué desenlaces se evaluaron? Cómo se daba el beta-2 y cuánto se producía la reducción de la hospitalización de la estancia hospitalaria del monitoreo del pico flujo y de la frecuencia cardíaca en cuanto a la estabilidad y la seguridad. ¿Y cómo se utilizó? Dosis múltiples por periodo corto, demostrando que en niños y en adultos había una reducción de la rata de hospitalización con un riesgo relativo de 0.65, es decir, disminución de la rata de hospitalización, disminución de la estancia en el servicio de urgencias, no diferencias hubo en el pico expiratorio flujo y hubo una mejor tolerabilidad hemodinámica por menor taquicardia. Este otro metaanálisis que se hizo en menores de 5 años, pues porque en mayores de 5 años es más fácil poder haber demostrado efectividad con el beta-2 inhalado más inhalocámara de boquilla. Pero ¿qué pasaba en los chiquitos? ¿Servía también? Y efectivamente eso demostró en este estudio en menores de 5 años, 6 estudios de 491 niños, donde se utilizó inhalador más aerocámara con una reducción significativa en la rata de hospitalización con un riesgo relativo de 0.42, 1R, y disminución de la rata de hospitalización en los pacientes con crisis asmática moderada y severa. Era mayor el efecto. Asimismo, una mejoría significativa en el puntaje clínico. Eso nos lleva a concluir que si escojamos la forma de inhalador de dosis medida con inhalocámara, con técnica adecuada para el manejo de las crisis asmáticas. Por menor porcentaje de hospitalización, menor duración en el servicio de urgencias, menos efectos colaterales, sobre todo en frecuencia cardíaca, muchísimo más barato, obviamente mejor depósito en las vías aéreas inferiores y con una aceptación por parte de los padres de forma muy buena. Hay cosa muy importante y es siempre asegurar que la inhalocámara sea adecuada y la técnica sea adecuada. Si no contamos con una inhalocámara adecuada, quedémonos con la forma nebulizada que vamos a asegurar que el vetado se lo lleve. Pero nos sirve mucho más la forma inhalada con inhalocámara. Deberíamos usar
bromuro en las crisis asmáticas? Vamos a escoger a qué tipo de pacientes vamos a utilizar el bromuro como sinergia broncodilatadora. Se ha demostrado entonces que el bromuro hipratropio se utiliza principalmente en las crisis asmáticas más severas porque estas crisis tienen más estímulo colinérgico. ¿Por qué escogemos también el bromuro? Porque su duración de acción es más larga que la del beta-2 agonista y porque tiene claramente una sinergia broncodilatadora por actuar en dos sitios diferentes, en sitio diferente para producir broncodilatación y es mucho más seguro con menos efectos secundarios. Sin embargo, ha habido a lo largo del tiempo diferentes estudios que han sido bastante falentes en poder dar conclusiones mucho más certeras por la diferencia en metodología y los errores metodológicos. Diferencias en metodología en cuanto a que se utilizaban esquemas diferentes de dosis, a cointervención o no con los esteroides, que siempre debe hacerse, debe siempre estar con el tratamiento estándar con antiinflamatorio, a que sí se han probado claramente en los diferentes grados de severidad, pero con un bajo número de pacientes, lo cual les da poco poder a los resultados de estos estudios y que muchos de ellos las intervenciones eran muy cortas. Esas dificultades han llevado a que la claridad de el si deba usarse o no ha sido bastante discutida y se han generado conclusiones con base a lo que sí se tiene buena evidencia. En este estudio, que es un metaanálisis que comparó beta-2 más bromuro versus beta-2 solo, en 6.396 pacientes, fueron 55 los estudios incluidos en la revisión sistemática, demostrándose una reducción significativa de la rata de hospitalización en crisis asmática severa, óigase bien, las que tienen más estímulo colinérgico, siendo un riesgo relativo de 0,79 la efectividad, con un intervalo de confianza bastante aceptable. Y cuando se analizó el, por grado de severidad específica, leves, moderados y severos, seguía sosteniéndose que era muchísimo más efectiva en las crisis asmáticas severas. A diferencia, porque el riesgo relativo no era tan bueno, de las moderadas o leves, donde solamente se producía una disminución de la rata de hospitalización en 0,69. Pero ¿cómo vamos a dar este bromuro para el manejo de la crisis asmática severa? Lo vamos a utilizar en solución para nebulizar con, medicamento independiente del beta-2. O sea, vamos a individualizar la dosis del bromuro, individualizamos la dosis del beta-2. Entonces, de esa manera, el bromuro para nebulizar lo usamos a 0,25 miligramos por mililitro con una dosis menor en los niños menores de 5 años y una mayor en los mayores de 5 años. ¿Y con qué frecuencia? Una cada 20 minutos por intervalo de una hora. Entonces, vamos a mezclar 2,5 miligramos, que es medio centímetro de salbutamol, junto con y bromuro, que vamos a utilizar 1 mililitro para el menor de 5 años y 2 mililitros para el mayor de 5 años. Quiere decir que le ponemos 1,5 del medicamento y el resto en suero fisiológico. Quiere decir que vamos a colocar 2,5 mililitros más 1,5 centímetros de la medicación, que va a salbutamol y va a bromuro. Si utilizamos para niños mayores de 5 años, 2 centímetros de bromuro, 1 centímetro de salbutamol, eso quiere decir 3 centímetros y 1 de suero fisiológico. ¿Cada cuánto? Una nebulización cada 20 minutos por una hora. Luego podemos, dado que el bromuro tiene una vida media más larga y dura más tiempo, lo podemos individualizar en nebulización como sinergia broncodilatadora cada 3 horas para sostenerlo para el manejo de la crisis asmática severa.
Bueno, hasta acá entonces analizamos las estrategias broncodilatadoras, que son el beta-2 agonista y el bromuro. ¿Usamos adrenalina para el manejo de crisis? Definitivamente el uso de adrenalina en el manejo de crisis es bastante reservado, a pesar de que es una estrategia también broncodilatadora, pero cuyo efecto generalmente se requiere a dosis más altas y no es comparado con el beta-2 agonista en forma importante más efectiva. Por lo tanto, siendo más al alcance, teniendo buena seguridad hemodinámica, muy buena forma de administrarse, preferimos el beta-2 agonista a la adrenalina para el manejo de crisis. El siguiente es la estrategia antiinflamatoria. ¿Debemos usar en todas las crisis asmáticas esteroides? Es la primera pregunta. ¿Deberíamos usar la forma oral o la forma endovenosa? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿hay cabida para los esteroides nebulizados en el manejo de la crisis? Y cuarta, ¿cómo dejamos ese esteroide para el manejo crónico, para el manejo de crisis en la casa? ¿Está indicado usar los esteroides en todas las crisis? Sí, está indicado. ¿Por qué? Porque es claro que reduce la rata de hospitalización del paciente y controla la inflamación para evitar las recaídas, que acuérdense que se pueden presentar hasta en un 15% en las 2 primeras semanas. Entonces el esteroide lo usamos es para eso, evitar las recaídas. Y se utiliza tanto la forma oral como la forma endovenosa con la misma posibilidad de efecto terapéutico. Es decir, si debemos dar esteroides, usamos oral o endovenoso dependiendo de las circunstancias y el manejo de cómo estemos manejando la crisis. Este es la pregunta. Este paciente debería estar candidato, si tiene una crisis asmática moderada, para colocar el esteroide endovenoso y que actúe más rápido y lo saquemos más rápido de la crisis. Pues esto lo analizamos en estos estudios donde se utilizó beta-2 agonista en forma seguida a dosis alta, utilizando forma oral de esteroide y usando forma endovenosa y haciendo evaluaciones durante un día en el paciente. ¿Qué se encontró? Que no había diferencias significativas ni en frecuencia respiratoria, ni en saturación, ni en pruebas de función pulmonar, ni en rata de hospitalización al comparar la forma oral con la endovenosa. ¿Cuánto tiempo demora en actuar en inicio de acción el esteroide oral y el esteroide endovenoso? No es más rápida su acción por ser endovenoso. Inicio de acción, 4 horas, mis doctores. Si es un paciente con eh, dificultad respiratoria y que queremos mejorarlo rápido, le va a durar el mismo tiempo darle el esteroide inicial que dárselo oral o endovenoso porque va a terminar actuando al mismo tiempo, a las 4 horas. No es más rápida la forma oral. Perdónenme un momento que me están llamando de la country. Chao, chao. Entonces, es súper importante entender que no es porque
Pongamos el esteroide endovenoso que obtengamos más efectividad o más rapidez de acción para el manejo de la crisis. Y al contrario, sí podemos generar más efectos metabólicos. Entonces, todo paciente con crisis asmática debe manejarse con esteroide oral, independiente del grado de dificultad respiratoria que tenga, excepto, óigase bien, pacientes con intolerancia clara a la vía oral, que intoleren y vomiten la prednisolona y pacientes que tengan alteración del estado de conciencia. Otra cosa súper clara es que hay que hacerle un manejo de antiinflamatorio con un bolo y luego 1 mg/kg cada 6 horas por 24 horas. Para nada. Tengan mucho cuidado con esos bolos. Tengan mucho cuidado con usar dosis altas de esteroide. Produce más hiperglicemia, más efectos hemodinámicos, más efectos claramente de mm, secundarios de los esteroides, hiperglicemia, que no se justifica que se someta eso al paciente. Por eso, si vamos a usar la forma endovenosa con esas consideraciones, paciente con intolerancia a la viral, alteración del estado de conciencia, la utilizamos la metilprednisolona símbolo a una dosis de 1 mg/kg cada 12 horas. ¿Qué quiere decir? La dosis la dividimos. Máximo un paciente grandecito, 40 miligramos, le ponemos 20 miligramos cada 12 horas. A los otros le ponemos 1 mg/kg dividido en 2 dosis para la dosis endovenosa. Y para la dosis del paciente ideal, cada 12 horas, más que cada 6 horas. Y no bolos, por favor. Oh, perdón, que se me trabó la presentación. Ahora, independiente de la severidad, óigase bien, independiente de que el paciente haya tenido o no ciclos previos. Y claramente con qué objetivo. Disminución de rata de hospitalización, disminución de porcentaje de recaídas, esto es lo clave de los esteroides. Y usamos claramente forma oral porque es más barato, mejor tolerado, menores efectos secundarios. Y solo la forma endovenosa para el paciente con alteración de estado de conciencia y vómito. Bueno, ¿cuándo usamos los esteroides nebulizados en crisis asmática y si sí sirve usarlos? Esta es una estrategia muy buena para el paciente con estatus asmático. Y es que aprovechamos un efecto que se llama el efecto no genómico del esteroide. ¿Cómo actúan los esteroides? Los esteroides actúan en su forma genómica porque ingresan, atraviesan la membrana y se encuentran con un receptor. Con ese receptor, por dos vías, que son las encargadas de evitar la transcripción de mediadores inflamatorios en el núcleo, que es la transregresión, y hacer que se produzca más estabilidad de todas las membranas, ocasionan su efecto genómico de antiinflamatorio. Pero resulta que los esteroides también tienen un efecto no genómico, y es que ese receptor, ese glucocorticoide, se une a un receptor a nivel de la membrana que activa el MP cíclico y que hace que se produzca una disminución y recaptación de calcio y potasio. ¿Qué produce esto? Esto produce que a nivel de la célula muscular lisa llega el corticoide, estimula este receptor que hace que se produzca una recaptación y una estimulación de los beta adrenérgicos, de los receptores alfa adrenérgicos, produciendo claramente una vasoconstricción a nivel de la célula muscular lisa del músculo bronquial, de la célula muscular lisa del vaso bronquial. Entonces, ¿qué ocasiona? Una disminución del flujo sanguíneo de la mucosa de la vía aérea, que se produce o que está muy alterada en los pacientes, sobre todo en crisis asmática severa, donde tienen un flujo sanguíneo muy aumentado, a diferencia de los pacientes sanos,
Y en crisis, este flujo sanguíneo está muchísimo más afectado, mucho más aumentado. Y vamos a ver cómo, dependiendo de la dosis que tengamos de mayor liberación de noradrenalina y mayor bronco, eh, constricción del músculo, mayor construcción del músculo, nos va a llevar claramente a que haya menor flujo sanguíneo basal a la vía aérea, que se traduce claramente en una mejoría en la inflamación y en el aumento en el diámetro de la vía aérea. Cuando se comparó cuál era la efectividad entre cada uno de los esteroides nebulizados, se vio que este efecto de vasoconstricción de esa músculo liso a nivel bronquial era mucho más importante con la budesonida que con la beclometasona y la fluticasona. Entonces, estas son el argumento fisiopatológico para usar los esteroides nebulizados en crisis asmática a dosis de 1 miligramo cada 20 minutos, cada 30 minutos por espacio de 2 horas. En estos estudios, en este estudio, por ejemplo, del 2013 de 723 niños de 2 a 12 años, se demostró que este efecto de vasoconstricción muscular lisa de este músculo bronquial ocasiona claramente una mejoría en la rata de hospitalización con una reducción del 58%, sobre todo en qué crisis, en las severas, en donde acuérdense que hay mayor flujo sanguíneo en esa célula muscular lisa. No así en las leves ni en las moderadas. Por eso es una estrategia para estatus asmático. Cuando se mira en este estudio, publicado recientemente en el 2022, las consideraciones prácticas para administrar los esteroides nebulizados en crisis asmática, vemos cómo se recomienda que se utilice corto periodo de tiempo por espacio de primera hora, apenas llega el paciente en crisis asmática severa, repitiéndolo cada 20 minutos, 3 dosis en la primera hora, y luego espaciándolo en la medida en que se necesite de acuerdo a la evolución clínica. Entonces se utiliza cada 30 minutos durante 2 horas y luego se utiliza cada 6 horas por espacio, dosis de 0,5 a 1 miligramo de budesonide, no así del resto de los esteroides, para tratar de que diluyéndolo en solución salina podamos lograr mayor efectividad en esa disminución del flujo sanguíneo de la célula muscular lisa del bronquio. Entonces, ese es el esquema que usamos para el manejo de estatus asmático con esteroide nebulizado, aprovechando el efecto no genómico del esteroide. Ahora, hay otras intervenciones que las sacamos del servicio de urgencias y las sacamos porque no son seguras para manejarse en el servicio de urgencias, como el uso del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es una estrategia terapéutica que inhibe la contracción del músculo liso, disminuye la liberación de histamina desde las células mastocitarias, por eso tiene un efecto antiinflamatorio, e inhibe la liberación de acetilcolina en las terminaciones colinérgicas, es decir, funciona un tricito como bromuro, funciona un tricito como relajante muscular, pero lo clave es a qué dosis. Entonces, la dosis normal para producir un nivel sanguíneo normal es 1,5 a 2 miligramos por decilitro, el nivel de magnesio. Pero entonces nosotros lo que necesitamos es aumentar esa dosis de magnesio. ¿Cómo la aumentamos? La aumentamos para que lleve a una acción broncodilatadora más no una acción depresora. Pero la acción broncodilatadora la logramos con 4 a 6 miligramos por decilitro de magnesio. Y los niveles no deben superar 6 miligramos, porque si llegamos a 12 o 15, ya se asocia claramente a depresión respiratoria, arritmia cardíaca y muerte. Por eso es una intervención que no debemos manejar en el servicio de urgencias ni en las ambulancias. Por favor, tengamos al paciente mejor monitorizadito. ¿Qué damos o cómo damos el sulfato de magnesio? Lo utilizamos en dosis única en bolo de 20 a 40 miligramos
¿sí? En un tiempo de 1 hora, óigase bien, diluido en 1 hora para administrarlo al paciente. Este estudio, usando sulfato de magnesio en crisis asmática severa, evaluó 7 estudios, 5 en adultos y 2 en niños, con 665 pacientes, y evaluaban la rata de hospitalización, el pico flujo, en pacientes que se administraban en diferentes grados de severidad de crisis y encontraron un porcentaje con un riesgo relativo adecuado de rata de hospitalización, disminución de la rata de hospitalización en pacientes con estatus asmático que tienen crisis asmática severa, no así en los otros grados de severidad. Entonces, menor porcentaje de admisiones, mejoría significativa en el pico expiratorio flujo y disminución claramente de la rata de hospitalización en crisis asmática severa. Entonces, ¿cómo debemos usar el sulfato? Uso de dosis, 40-50 miligramos kilodosis, para pasar en 60 minutos diluido. Este paciente debe estar monitorizado y debe colocarse la dosis del sulfato, dosis respuesta. Lo que hacemos es que lo formulamos a las 6 o 8 horas, miramos cómo sigue el paciente. Si está todavía con bastante dificultad, lo podemos volver a colocar y damos dosis respuesta durante 24 o 48 horas, siempre teniendo en cuenta no sobrepasar los niveles de magnesio para sangre. Esta es mi ñapa. Mi ñapa es importante, ¿por qué? Porque debemos ser acuciosos en el manejo de los líquidos en el paciente con crisis asmática severa y sobre todo en los pacientes que vamos a tener una dificultad sostenida largo rato, es decir, están en estatus y no nos mejoran en las 24, 48 horas, debemos ser muy acuciosos vigilándole los líquidos. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen hiperinsuflación porque quedan con pulmón atrapando aire. La pleura normalmente es negativa y esa pleura negativa con un pulmón que claramente no produce presión nos hace que pueda existir un muy buen retorno de sangre desde el abdomen hacia el tórax. ¿Por qué? Porque claramente tiene un gradiente de presión que lo hace que pueda perfectamente subir el flujo sanguíneo hacia el corazón. Pero ¿qué pasa si yo tengo un tórax positivo con presión positiva generada por la hiperinsuflación? Pues no existe ese gradiente, hay disminución del retorno de sangre al corazón y activa claramente unos sensores de volumen y presión en la aurícula, que son claramente el péptido natriurético auricular y el eje renina-angiotensina-aldosterona, que si se estimulan y dicen, oh, hay hipovolemia, inmediatamente activan todo el sistema para que se produzca disminución del flujo plasmático renal, vasoconstricción de la arteriola frente y claramente disminución de la diuresis. ¿En qué se traduce eso? Que el volumen del vaso no está disminuido, el volumen del vaso está normal, pero se quedó más líquido ahí. Se quedó más líquido, ¿por qué? Porque ocasionó claramente que se interpretara como hipovolemia. Entonces, ¿qué ocurre? Ese líquido mayor ejerce mayor presión hidrostática y lleva a mayor presión intersticial que produce claramente mayor edema. Entonces, se ha descrito como los pacientes que tienen mayor estancia hospitalaria en UCI, mayor duración del tratamiento, mayor cantidad de oxígeno suplementario, son aquellos en los cuales mantienen balances positivos en el momento de la crisis y claramente producido ¿por qué? Por el mayor aumento del agua pulmonar extravascular, que se traduce en desenlaces clínicos claros, mayor duración de la estancia en UCI, mayor duración de la estancia en hospitalización, mayor duración del tratamiento y mayor riesgo de uso de más cantidades de oxígeno suplementario. Entonces, por eso estamos muy cautos en el manejo de los líquidos en estos pacientes. El otro
La otra ñapa es, ¿qué pasa si los tenemos que intubar? Si tenemos que intubar a un paciente con crisis asmática, tengan mucho cuidado en tres cosas. Esos pacientes pueden hacer un shock cuando los estamos intubando. ¿Y por qué se presenta esto? El paciente está hiperinsuflado y empezamos a prepararlo para la intubación hiperoxigenándolo. Le ponemos más presión, les ponemos más volumen en un pulmón que ya está lleno. ¿Qué produce inmediatamente? Sobredistensión alveolar. La sobredistensión alveolar lleva a un colapso, óigase bien. Entonces, estos pacientes inmediatamente los empezamos a hiperoxigenar, empieza a caérsele la tensión arterial, se cae la frecuencia cardíaca y nos pueden hacer paro. Entonces, por eso estos pacientes no deben hiperventilarse, se manejan con presión, con frecuencias respiratorias bajas cuando los estemos intubando, para no generarles mayor hiperinsuflación y todo el colapso hemodinámico que se produce por la hiperinsuflación. Tengan mucho cuidado por eso cuando los intuban. Pero, ¿qué vamos a hacer con esta niña de 6 años que nos llega con una crisis asmática moderada, claramente por la evaluación del score pulmonar modificado? Vamos a manejar entonces una terapia broncodilatadora con salbutamol inhalador dosis medida, que tiene 6 años, lo tenemos en urgencias, no está con una crisis asmática severa y lo vamos a poner con inhalocámara con boquilla. Óigase bien. Si no tenemos eso, usemos la forma nebulizada. ¿Cómo lo vamos a manejar con inhalador dosis medida? 10 puff máximo en la primera hora, 3 puff cada 20 minutos por una hora o 4 puff cada 30 minutos, luego cada 30 minutos por 2 horas y luego cada hora por 6 horas. Si hay una buena respuesta a esas 6 horas iniciales de manejo, vamos a espaciar el beta 2 a cada 2 horas, pero no más de ahí. Durante el periodo de hospitalización, lo evaluamos con score pulmonar cada 6 horas para ir reduciendo o espaciando y le podemos adicionar para sinergia broncodilatadora el bromuro de ipatropio en este paciente con crisis asmática moderada severa. Si mejora, claramente lo dejamos con cada 3 horas después. ¿Vamos a usar esteroides? Sí, vamos a usar esteroides. La dosis vamos a hacer 1 miligramo kilo vía oral o máximo, si el niño pesa mucho, 40 miligramos, no damos más. Si no tenemos prednisona, si no tenemos metilprednisolona, la dosis es más baja, 0,8 miligramos kilo día por 5 días. Dosis máxima para el menor de 3 años de 8 miligramos. Si es un niño mayor de 5 años, dosis máxima con metilprednisolona 16 miligramos. Si se presentase vómito repetitivo en este paciente, podemos usar la forma endovenosa, pero solo en este caso usando metilprednisolona, la dosis dividida en 2 dosis al día, no bolos. ¿Cómo vamos a oxigenar al paciente? Vamos a utilizar generalmente un sistema de bajo flujo, una cánula de bajo flujo para saturaciones mayores a 90%. Si el paciente requiere más de 1 litro en cánula para oxigenar, pónganle una máscara con Venturi con una fracción inspirada conocida, que pueden empezar al 30%, al 35%, 40% o al 50% para el manejo en el servicio de hospitalización. Si existió una buena respuesta al manejo con el esteroide, con el beta 2, el paciente mejora su trabajo respiratorio, mejora la oxigenación, mejora la broncoobstrucción, vamos a dejarle un plan de salida que consistirá en no espaciar tan rápido el beta 2, le dejamos el beta 2 cada 2 horas, unos 5 días en casa y luego cada 3 horas hasta que vaya con el pediatra. Le vamos a enseñar cómo hacer el esquema de agudización si se exacerba la tos en ese periodo de tiempo y vamos a clasificar el asma crónica del paciente. Eso es algo clave, porque es triste que el paciente salga de la crisis, lo haya visto el pediatra, sea un especialista, este pediatra, y no haya hecho una historia clínica que permita saber qué clasificación de asma crónica tiene este paciente para iniciar un tratamiento controlador adecuado,
dar unas recomendaciones ambientales, mirar si el paciente es rinítico y empezar el manejo de la rinitis. No seamos unos urgenciólogos, no hacemos nada con esa política. Al contrario, lo que facilitamos es que los papás salgan, amnesia total del evento, piensan que no les va a ocurrir nunca más y este paciente no recae. Es súper clave el esteroide, acuérdense, para evitar las recaídas. Y debemos darle la cita con su pediatra y ojalá podamos lograr que de esa manera se encauce en un seguimiento. Ahora, si el paciente no mejoró, este paciente empeoró y se nos volvió una crisis asmática severa, entonces, en este caso, es preferible usar la estrategia broncodilatadora nebulizada en nebulizaciones inicialmente intermitentes o con la alternativa de usar nebulización continua para el paciente que no nos mejora inicialmente. Este paciente debemos utilizarle la estrategia broncodilatadora unida, porque tiene una crisis asmática severa, al bromuro, utilizándolo como les expliqué en nebulización simultánea a dosis individual de cada una para ocasionar un efecto sinérgico y mayor porcentaje de broncodilatación en este paciente que tiene crisis asmática severa. Entonces damos una nebulización cada 20 minutos, bromuro más beta 2 en dosis independientes para completar 4 mililitros en el nebulizador y luego lo utilizamos cada 30 el beta 2, cada hora el beta 2 y dejamos el bromuro cada 3 horas. Esta es el esquema para el paciente con crisis asmática severa. Si tiene una buena respuesta, pasamos claramente a una forma más intermitente con cada 2 horas, nunca espaciándolo en la hospitalización por encima de 2 horas para tratar de sacarlo ya con cada 3. Si el paciente está con crisis asmática severa, es muy importante oxigenarlo muy bien. Entonces debemos asegurar que oxigene adecuadamente con un sistema de bajo flujo, sino con un sistema Venturi, sino con una máscara de no reinhalación o con un soporte con una cánula de alto flujo cuando el paciente, óigase bien, tiene un trabajo respiratorio importante y este paciente tiene una dificultad para lograr su oxigenación con una máscara de no reinhalación a 15 litros por minuto. ¿Qué estrategia esteroidea usamos? Esteroide oral, solo usaremos endovenoso si el paciente intolera la vía oral o tiene alterado el estado de conciencia. Ya sabemos las dosis que vamos a usar. De prednisona 1 miligramo por kilo, metilprednisolona 0,8 miligramos por kilo, máximo para el niño chiquito 8 miligramos, para el niño grande 16 miligramos de metilprednisolona y máximo 40 miligramos días de prednisona para la forma oral. Y usando la forma endovenosa sin bolos, por favor, y usando las 2 dosis diarias cada 12 horas en la metilprednisolona y sin bolos. Otra estrategia que vamos a usar en este estatus asmáticos es el esteroide nebulizado. Acuérdese que lo utilizamos una nebulización de 1 miligramo cada 30 minutos por 2 horas para aprovechar el efecto no genómico del esteroide y luego lo espaciamos a cada 6 horas, por lo menos por 3 días en este paciente que queremos usar esa estrategia del efecto no genómico del esteroide. Usamos en este estatus asmático, ¿qué más? Sulfato de magnesio, como bolos, dosis respuesta con intervalo de 8 horas. Damos una, dos o tres dosis máximo en las primeras 24, 48 horas y es suficiente. Y siempre dosis respuesta. Hacemos evaluación claramente de la respuesta y empezamos a espaciar el beta 2 a cada 2 horas, dejamos el bromuro cada 3, el budesonida cada 6, bolos de dosis de esteroide oral en 1 miligramo por kilo si el paciente nos está tolerando oral. Vigilar, óigase bien, los líquidos, por favor, y a estar atentos a la oxigenación. Es muy frecuente que tengamos a veces niños con crisis asmática que no tienen tanto trabajo, pero están muy hipoxémicos porque tienen atelectasias.
Ahí en ese caso, este paciente se empieza muy bien la estrategia broncodilatadora para luego sí empezar a intervenir la telectasia. Entonces no se asuste porque requieran 50% de FiO2 en el piso porque no tienen trabajo respiratorio y lo que tienen es hipoxemia. Ese paciente les da chance de 24, 48 horas de empezar a manejarle con terapia con reclutamiento para esas atelectasias. Muy importante, cuando instauremos cánula de alto flujo en estos pacientes con estatus asmáticos, tenemos que tener precaución en los flujos iniciales, que debemos irlos titulando para no generar una hiperinsuflación rápida en este paciente. Dos, tener unos gases de base. Tengan siempre unos gases de base para saber el nivel de hipercapnia. Sean muy atentos a mirar el trabajo respiratorio de este paciente, que es el que más se va a beneficiar si no logra buena oxigenación. Y siempre utilicen el menor calibrecito de la cánula de alto flujo para que deje bastante espacio y no les genere 24, 48 horas enfisema subcutáneo, un paciente que hace neumomedicino o hace claramente escapes de aire, que hace neumotórax porque lo dejamos tan sellado con un pulmón hiperinsuflado, con alta presión y alto volumen que nos hace más hiperinsuflación y los llevamos a escapes de aire. Muy frecuente ver en los pacientes con estatus asmático y este efecto secundario de los escapes de aire con la cánula de alto flujo. Hay varias consideraciones que se han ido como acuñando por moda en el manejo de la crisis asmática. Y es que paciente con crisis asmática que se hospitaliza igual a neumonía atípica. Y entonces no falla claritromicina en el tratamiento. Esto no debe realizarse y no debe realizarse sino porque haya criterio claro de infección por micoplasma aguda. ¿Cuándo? Cuando tenemos un FINANRAI que nos muestra que tiene un micoplasma en secreción. Perfecto, yo le doy el tratamiento. Pero si yo no tengo esa base, yo no puedo argumentar que ese paciente tiene una crisis asmática por micoplasma como desencadenante. La prevalencia del micoplasma como causante de crisis asmática ha sido muy variable porque se han utilizado muchos métodos para identificar que el paciente tiene una infección aguda por micoplasma. Y es así como estudios dicen que puede ser del 30 hasta del 20%, imagínense. Entonces, lo que necesitamos saber es si sí de verdad tiene un micoplasma como agente etiológico de la crisis. Y para eso no le neguemos el Guillain-Barré si tenemos esa sospecha. Por evolución tórpida, infiltrados muy importantes, esa tos quintosa, ese paciente que ya lleva 20 días y hace la exacerbación, ese paciente sí tenemos que definir si tiene un micoplasma en secreción. O con métodos extra, que los más sensibles y más específicos son la unión de la PCR con el aumento en 4 veces los títulos para IgM para micoplasma. Con eso podemos estar claros de que sí sea una coinfección que nos haya desencadenado la crisis. De lo contrario, es absurdo hacer una estrategia terapéutica con antibiótico a todas las crisis que se hospitalizan, porque estamos perdiendo el tiempo y perdiendo el recurso, además favoreciendo claramente la resistencia. Entonces, cuando ya lo manejamos de la crisis, salió de la crisis, vamos a hacer un plan escrito de salida. Ese plan escrito es súper importante que se lo expliquemos. No le entregamos la hoja y la señora llega a la casa 2 cada 20 minutos por 1 hora. Eso quiere decir a las 3, a las 4, a las 5. No, hagámosle la explicación. Si es cada 20 minutos, si tú empiezas a las 7, será 7, 7 y 20, 7 y 40 y 8. Si es cada media hora, 8 y media, 9, 9 y media. Si es cada hora, 10, 10 y, 10 y media, 11 y media, 12 y media, hasta completar 6 horas. Entonces, sí expliquen, por favor, el esquema de agudización. Dos, enséñenles cuándo van a iniciarlo, porque aumentó la tos de un momento a otro, porque empezó con un poco de dificultad, para evitar tener que regresar a urgencias. Siempre damos esteroide oral a la salida de la crisis, nada de que le pusimos la dosis en la hospitalización y no lo sacan con esteroide en ciclo corto.
Hagamos clasificación del asma crónica del paciente e iniciemos tratamiento controlador si está justificado. Reforcemos, por favor, que eso es clave y vital, la técnica de uso del inhalador. Paciente mayor de 5 años necesita inhalocámara con válvula con boquilla para manejar el beta 2 y el esteroide. Expliquemos los signos de empeoramiento. Cuándo acudir a urgencias, cuándo modificar el beta 2 y que debe ir a la cita con pediatría a la semana. A mí me gusta siempre entregarles un plan escrito con los esquemas escritos claramente y con los datos para regresar a urgencias. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de nuestro caso clínico? Es un paciente de 6 años con un score clínico moderado que tiene necesidad de esteroide oral, que necesita aumentarle el beta 2 y lo hicimos, que empeoró y nos tocó pasar a manejo de estatus asmático, que no tenía indicación de habérsele realizado claramente terapia respiratoria porque no habían atelectasias, que pudimos manejarle su estatus asmático con sinergia broncodilatadora con bromuro, con esteroide nebulizado y con sulfato de magnesio. Y que pudimos sacarlo en 48 horas de la unidad de cuidado intermedios. ¿Por qué? Porque los pacientes asmáticos son súper agradecidos. Que no debemos utilizar claramente el estrategia antibiótica ni decirles que tienen una neumonía típica porque se hospitalizaron por la crisis. Bueno, eso era todo lo que les quería contar. Espero que les haya quedado claro y les haya servido el tema. Doctora, muchísimas gracias por la conferencia. Información definitivamente muy valiosa que nos va a formar como unos pediatras muy integrales. Veo que en el chat no hay preguntas, entonces pues le agradezco. Espero que podamos seguir contando con su compañía en espacios académicos como estos y les deseo feliz noche a todos. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, María Alejandra. Hasta Nos luego, doctora, que estamos lo vaya muy hablando. bien. Chao. Hasta luego.